Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Vamos a iniciar con la conceptualización de la clase. Voy a poner la presentación, voy a compartir en pantalla para que podamos ver. Bueno, pues este día vamos a conocer sobre el concepto de ciencia, teoría y método, conocimiento vulgar y conocimiento científico, qué es el método científico y los pasos del método científico. Bueno, vamos a iniciar antes con una pregunta muy importante. ¿Por qué investigamos? De acuerdo a Campos, investigamos porque necesitamos adquirir información útil y confiable acerca de un determinado acontecimiento que nos preocupa. O sea, hay un vacío de información, hay un vacío de conocimiento, de ahí la importancia de las investigaciones, porque las investigaciones vienen a llenar ese vacío. Ahora, ¿qué es la ciencia? Hay que aclarar algo. Sobre ciencia, ustedes van a encontrar muchos conceptos. Estos son ejemplos de algunos de los conceptos de ciencia. Depende qué autor ustedes consulten, van a encontrar conceptos similares o pueden encontrar conceptos un poquito diferentes, pero todos tienen muchas características similares. Yo escogí en este caso el de Bunge, que en 1975 nos proporcionó varias definiciones y descripciones de lo que se aproximan al concepto de ciencia. Primero, que es un conocimiento vulgar, conocimiento racional, sistemático, exacto, verificable y por consiguiente falible. Luego, que es un bien por sí mismo, esto es decir, que es un sistema de ideas establecidas provisionalmente a través del conocimiento científico. Y un tercer concepto, tenemos que ciencia es el estudio de la realidad por medio del método científico y con el fin de descubrir las leyes de las cosas. En conjunto, la ciencia es el saber humano que está formado por la teoría, por el método y por la técnica. ¿Cómo es obtenido este saber? A través del método científico. Todos esos conocimientos, todos esos saberes que sean obtenidos a través del método científico constituyen ciencia. Ahora bien, antes de pasar a estos ejemplos, tenemos el concepto de teoría. O sea, nosotros tenemos que la ciencia se estudia la realidad a través del método científico. Pero para eso necesita teorías. ¿Y qué es una teoría? La teoría es el conjunto de proposiciones que tiene como fin la explicación y la predicción de conductas en un área determinada. Es decir, y en resumen, la teoría son aquellos conceptos, categorías o leyes que reflejan la realidad y se basan en estructuras complejas del conocimiento y que a su vez se encuentran ligadas con la práctica. Acá tenemos, por ejemplo, la ciencia, tenemos las ciencias matemáticas, la oceanografía, la economía, la antropología, etc. Y ejemplos de teorías tenemos la teoría atómica, la teoría gravitacional, la teoría cuántica, la teoría celular. Toda ciencia parte de una teoría. Ahora, el concepto de método, hay que aclarar que la palabra método deriva de dos vocablos griegos, meta y odos, que significan el camino que se sigue para alcanzar un objetivo. Según Guattari, método es el camino que nos acerca al conocimiento. Es un orden y los métodos se desarrollan en conjunto con la investigación. Aquí tenemos ejemplos de métodos: el método inductivo, el método experimental, el método de observación, entre otros.
Por último, tenemos las técnicas. Si el método es el camino, la técnica es la forma de ejecutar ese método. La técnica, viendo un concepto más general, es el conjunto de instrumentos y medios a través de los cuales se efectiviza el método. La técnica proporciona esos instrumentos de recolección, de clasificación, de medición y de análisis de datos. Ahora, de acuerdo al concepto de ciencia, tenemos que las principales características de estas son, en primer lugar, que es fáctica, o sea que parte de los hechos y los respeta, o sea, parte de una teoría. Otra característica es que trasciende a los hechos, o sea, si bien parte de una teoría, a la hora de poner en práctica esa teoría, a la hora de investigar, puede descartar, puede producir o puede explicar. Es analítica, aborda problemas y trata de descomponerlos. Es especializada porque aborda problemas específicos de un área. Es clara y precisa porque sus problemas son distintos y sus resultados son claros. Es comunicable porque debe expresar la información a quien pueda entenderla. Es verificable, es metódica y es sistemática. Ahora, a partir de la ciencia, tenemos dos tipos de conocimientos. El conocimiento vulgar o el conocimiento común y tenemos el conocimiento científico. El conocimiento vulgar es el tipo de saber cotidiano que surge de la opinión o de la experiencia particular de los individuos. No se considera conocimiento científico porque no ha sido probado o comprobado. Lo contrario del conocimiento científico, que es un saber producto de la investigación en la que se ha empleado el método científico. Ahora, ¿qué es el método científico? A partir de la relación de la realidad, de la investigación y de la ciencia, obtenemos nosotros un resultado, el método científico. ¿Y qué es el método científico? Es una forma ordenada de proceder para llegar a un determinado fin. Partimos nosotros de una observación, de una realidad, como estaba en este gráfico. Investigamos esa realidad a través de un método. Y con eso estamos haciendo nosotros ciencia. Por tanto, el método científico es el modo ordenado de proceder para que el conocimiento de la verdad, para llegar al conocimiento de la verdad en un ámbito de una determinada disciplina científica. Volvamos a los tipos de conocimientos. Tenemos nosotros un conocimiento que denominamos conocimiento vulgar o conocimiento común. En este caso, podemos dar los ejemplos, la creencia de que los mariscos sirven para curar la impotencia. Mientras eso no esté probado y la gente consuma mariscos y crea que con eso tiene más poder sexual, entonces eso se conoce como un conocimiento. Ahora, para hacer un conocimiento científico, pueden ustedes hacer referencia de que los mariscos tienen unas sustancias que se llama sildenafil. Y esto es un medicamento que está probado para curar la impotencia o la disfunción eréctil. Entonces, si ustedes ya llevan eso a un conocimiento ya comprobado, entonces deja de ser conocimiento científico, conocimiento vulgar y pasa a ser conocimiento científico. Otro ejemplo de conocimiento vulgar o de conocimiento común es que la guayaba cura la anemia. O
Cuando ustedes, por ejemplo, ven las nubes negras y dicen, va a llover. O sea, ¿por qué? Porque la experiencia les ha dicho que cuando las nubes están negras, el cielo está muy nublado, llueve. O sea, ¿por qué lo saben? Por las experiencias. Ahora, para que sea un método científico, tiene que partir primero de la observación, o sea, parte del conocimiento común o del conocimiento vulgar. Luego, formula un problema. En tercer lugar, plantea una hipótesis. En cuarto lugar, esa hipótesis tiene que estar sujeta a la verificación, ya sea a la comprobación o a la experimentación. En quinto lugar, debe haber un análisis y por último debe haber una conclusión. Primero, la observación hace referencia a una realidad que es contemplada y que se quiere estudiar y comprender. La formulación del problema se basa en la elaboración de una pregunta o interrogación acerca del hecho observado. La verificación consiste en la hipótesis, es una idea que se formula y que podría ser una posible explicación o una posible respuesta a esa pregunta que yo me he formulado anteriormente. Posteriormente, viene la verificación, que consiste en someter a prueba la hipótesis mediante la recolección de datos. Luego, procedemos al análisis, que mediante los datos obtenidos se procesan para determinar si se confirma o se niega la hipótesis. Y por último, llegamos a las conclusiones. De cara a la teoría planteada, exponemos todos los resultados de la investigación llevada a cabo. Por ejemplo, un sujeto observa un hecho no muy común. Hay una aglomeración de personas en la vía pública. O sea, hay muchas personas que están aglomeradas en la carretera o en una vía pública. Entonces viene el sujeto, formula una pregunta y dice, ¿a qué se debe tal concentración de personas? Luego, tiene que formular su hipótesis. Y en este caso formula dos hipótesis. En primer lugar, que sería la hipótesis A o la hipótesis 1, la concentración se debe a una protesta. Y formula una segunda hipótesis. La concentración fue causada por un accidente. Entonces tenemos dos hipótesis. Primero, que se concentran por la protesta y segundo, porque hay un accidente. Luego, tiene que verificarlo. Para ello, se acerca al lugar de la concentración y empieza a preguntar a los presentes. Por último, el sujeto, en penúltimo lugar, el sujeto analiza que del totalidad de las respuestas, o sea, preguntó a cada persona que estaba ahí y del total de las respuestas, la mayoría confirma la hipótesis A. O sea, preguntó el sujeto a qué están haciendo acá y toda la gente les respondió, estamos en una protesta. Entonces, la conclusión es que la hipótesis A es la respuesta al problema y la concentración fue ocasionada por una protesta. Este es un ejemplo bien sencillo de los pasos del método científico. Ahora, los dejo con esta reflexión de Albert Einstein, que son dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana. Estoy a la orden para cualquier duda o consulta. Recuerden consultar siempre la bibliografía que se les comparte en la plataforma Moodle. Nos vemos hasta la próxima clase. Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches. Bendiciones a todos.